Estamos predicando una serie de mensajes sobre el Salmo 146, donde, como una especie de compendio de salmos de alabanza, tenemos a partir del Salmo 145 y hasta el final, el 150 en el Antiguo Testamento, una serie de salmos que nos invitan a la alabanza. Se llaman salmos aleluyáticos porque empiezan con la palabra aleluya o terminan con la palabra aleluya o empiezan y terminan con la palabra aleluya. Y este Salmo 146 comienza de esta manera, aleluya, el salmista invita a su alma a alabar al Señor. Y decíamos que mientras estemos en esta serie de mensajes, vayamos aprovechando para tratar de construir hábitos que nos ayuden a una disciplina espiritual. La disciplina espiritual es una buena herramienta para ayudarnos a construir hábitos que contrarresten los desórdenes de la vida. Si hay a veces dificultades en algún, tal vez, hábito que no es bueno para la vida, tal vez estás luchando contra algo, comenzar una disciplina espiritual, donde todos los días comenzás la mañana alabando al Señor, leyendo su palabra, cortando al mediodía, a veces en el trabajo tenés un ratito para almorzar, te vas a un lugarcito, tenés un momento de oración, lees en el teléfono un texto bíblico y a la noche nuevamente antes de dormir, entrás en una disciplina espiritual que ayuda para contrarrestar un montón de hábitos que a veces se nos pegan o a veces vienen con nosotros desde muy temprana edad y dañan la vida y necesitamos cambiar la vida, cambiar los hábitos y entonces entrar en una disciplina espiritual nos ayuda a ordenarnos y comenzar también a usar herramientas espirituales concretas, con prácticas y hábitos concretos para poder generar cambios en la vida. Estaremos leyendo el Salmo 146 una vez más en esta mañana, donde vemos que como una especie de heraldo que presenta a un rey, aquí el salmista presenta al rey en quien él cree, el rey a quien él adora. ¿Quién es este rey? Este es el Señor, el que pone en libertad a los cautivos, el Señor, el que abre los ojos a los ciegos, el Señor, el que levanta a los caídos, el Señor, el que ama a los justos, el Señor que protege a los extranjeros, sostiene al huérfano y a la viuda, pero trastorna el camino de los impíos. El Señor reinará para siempre. Él nos presenta a este Señor en quien Él cree y nos invita a nosotros a creer en este Dios. Nos invita a que creamos en este Dios, a que adoremos a este Dios. Y ya hemos visto en esta serie de mensajes al Señor como el libertador, el que rompe las cadenas de esclavitud, aquellos que son dominados por algún aspecto de la vida. La palabra nos pone al Señor como libertador y sobre eso predicamos el primer mensaje. Luego nos mostró al Señor como iluminador, el que abre los ojos, el que nos saca de la oscuridad, el que nos ayuda y nos guía en momentos donde no vemos qué decisión tomar o qué camino tomar. El salmista nos presenta a Dios como aquel que ilumina el entendimiento para poder tomar buenas decisiones en la vida y construir vidas de paz. Luego, el domingo pasado, sin luz, por supuesto, porque se cortó la luz, y a voz en cuello, Guillermo nos predicaba que el Señor levanta a los caídos. El Señor como fortaleza, el Señor como fuerza, el Señor que nos tiende la mano y nos levanta, y si aún no podemos levantar la mano, nos agarra y nos levanta donde estamos. Él no dejará por siempre caído al justo, ¿no? Él no dejará por siempre caído a aquellos que confían en Él. Podrá caer el justo, pero el Señor lo levantará. Así que así nos presenta. Y hoy vamos a ver este texto que nos corresponde, y es que el Señor ama a los justos. Así estamos progresando en este texto y ya terminándolo, nos quedan 2 semanas más y terminamos con el Salmo 146. El Señor ama a los justos. Y esto es maravilloso. Qué buena noticia que el Señor ame a los justos, porque amar es una acción de Dios. No es solamente que Dios tiene complacencia de los justos, sino que Dios actúa en favor de los justos. Dios obra en favor de aquellas personas justas. Y esa es la buena noticia. Las personas que quieren hacer las cosas como corresponde, que actúan con justicia, con derecho, Dios los ama
y Dios tiene un favor hacia esas personas. Pero tenemos un problema. La Biblia dice lo siguiente: no hay ni uno solo que sea justo. Dios ama a los justos, pero no hay ni uno solo que sea justo. Entonces Dios no ama a nadie. Ah, bueno, me encantó la frase esa. Ah, bueno. Santiago dijo, estamos sonados, Santiago. ¿No? Fue el mejor comentario. Ah, bueno. Cerremos la puerta y nos vamos. La palabra de Dios nos habla de esta declaración en términos de juicio, en términos jurídicos, en el juicio que Dios hará a toda la humanidad, porque no sé si saben que toda la humanidad será juzgada por Dios. Y como nosotros somos humanos, seremos juzgados por Dios. Todos seremos juzgados por Dios. Y en el sentido jurídico, no hay nadie justo delante de Dios que pueda ser justificado, porque todos, absolutamente todos, hemos fallado en algo en esta vida. Dice la palabra de Dios, nadie podrá decir que ha cumplido la ley y que Dios debe reconocerlo como justo. Está hablando del término jurídico en el contexto de un juicio. Nadie podrá presentarse delante de Dios y decirle, bueno, declárame justo, Dios, porque yo en la tierra hice todo perfecto. Nunca tomé una mala decisión, nunca hice mal a nadie, nunca hablé mal de nadie, nunca lastimé a nadie, nunca hice llorar a nadie. Siempre fui honesto y recto en todo. Nadie podrá pararse delante de Dios en el día del juicio y decirle, declárame justo por mis propias acciones. Nadie. Por eso es que Dios ha resuelto este problema por nosotros. Dios mismo, y no debemos olvidarnos de esto. Dice la palabra, Dios ha mostrado de qué manera nos hace justos. Y esto lo confirma la misma ley y los profetas. Por medio de la fe en Jesucristo, Dios hace justos a todos los que creen. Pues no hay diferencia, todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Pero Dios, en su bondad y gratuitamente, los hace justos, mediante la liberación que realizó Cristo Jesús. En cuanto a los términos del día del juicio, en cuanto a los términos de presentarnos en ese juicio delante de Dios, Dios dice, ok, yo he dado una respuesta, yo mismo he tomado la iniciativa y he mandado a mi Hijo para que ustedes pongan su fe en Él y Él los declarará justos aquel día. En Él serán declarados justos. En Cristo Jesús aquel día podremos ser totalmente declarados justos en ese juicio final, no por nuestra justicia propia, sino por haber creído que Jesucristo perdona todos nuestros pecados y saber que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. El Señor ha mandado a Cristo no porque Jesucristo estaba aburrido en el cielo y no sabía qué hacer. Ha mandado a Cristo para salvarnos. Cuando esté el juicio de la humanidad, donde salga a la luz todo lo oculto de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, cosas vergonzosas de nosotros saldrán a la luz aquel día. Pero Jesucristo nos lavará, nos perdonará y nos declarará justos delante de Dios. Por eso es importante poner nuestra fe en Jesucristo e ir a la cruz, donde Él cargó en esa cruz con todos nuestros pecados, todas las actas y los decretos que el acusador tiene contra nosotros, porque tiene de qué acusarnos. Todo eso queda fuera de vigencia en la ley. Por eso en el término jurídico de la palabra justo, en el sistema del juicio de Dios, Jesucristo es la respuesta para poder ser declarados justos en aquel día. Ese sería el lado A de la palabra justo. Pero hay un lado B de la palabra justo, que tiene que ver con la vida de una persona que vive justamente, que vive buscando la justicia. La Biblia hace muchas veces uso de la palabra justo, y no en el término jurídico que hablamos recién, que es lo que estaba en
en el Nuevo Testamento, en la carta que el apóstol Pablo escribe a los romanos, donde busca mostrar que toda la humanidad está bajo el juicio de Dios y que solo Cristo es la respuesta para la humanidad. Eso, allí vemos el término justo en el término jurídico, como vimos recién. Pero la palabra de Dios también usa el término justo para referirse a personas que viven tratando de vivir justamente y haciendo justicia en sus relaciones interpersonales. Y vamos a adentrarnos en esto para entender a quiénes ama Dios. Las personas justas en la Biblia son aquellas que viven de acuerdo con los principios bíblicos, mostrando un comportamiento ético y moral. No son perfectas, pero se esfuerzan por seguir a Dios y obedecer sus mandamientos. La persona justa es alguien que busca cumplir la palabra de Dios en su vida. Que no sea solamente algo de palabra, que no sea solamente algo del domingo en el culto, sino que tratan de aplicar las enseñanzas de la palabra de Dios en su familia, que tratan de aplicar las enseñanzas de la palabra de Dios en sus relaciones laborales, en sus relaciones comerciales, en su administración del dinero. Es alguien que se esfuerza, aunque es imperfecto, aunque es imperfecta, se levanta queriendo hacer lo que a Dios le agrada. Eso es una persona justa. La Biblia nombra a través de la historia a muchas personas que son llamadas por la misma palabra de Dios como personas justas. Una de ellas es Noé. Noé era un hombre justo e íntegro entre su gente y anduvo fielmente con Dios. Aquí vemos que la palabra nos habla de que Noé fue un hombre justo. ¿Qué significa eso? Que fue un hombre íntegro. Un hombre íntegro, una persona íntegra es una persona justa. ¿Qué es una persona íntegra? Que no anda con mentiras, que no anda con engaños, que no anda con dobleces, que busca darle a cada uno lo que le corresponde por derecho propio, simplemente porque el otro es un ser humano, una criatura de Dios. Que en sus relaciones humanas no es abusivo del otro. No se abusa aunque esté en una situación de poder. No se abusa del otro porque sea más débil. No tiene doble cara. No habla mal de los demás por atrás. No miente para sacar provecho personal. Es íntegro en su palabra. Cumple la palabra que dice. Busca ser fiel a Dios. Y se comporta así porque cree en Dios. Y actúa como Dios le dice. Noé anduvo fielmente con Dios, es decir, fue fiel a Dios. Cuando lo mandó a construir el arca, Noé lo hizo por fidelidad y por creerle a Dios. A personas como Noé, a personas justas, son a quienes Dios ama. Es decir, Dios les concede su favor. Dios actúa en favor de esas personas. Dios obra para el bien de esas personas. Dios actúa e interviene en personas como Noé, que son íntegras, que andan fielmente tratando de obedecer a Dios. El favor de Dios está sobre ellos porque el Señor ama a los justos. Otra de las personas justas nombradas en la Biblia es el patriarca Abraham. En el Nuevo Testamento, el apóstol Santiago escribe: ¿no fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? ¿Por qué estamos viendo estos personajes que la Biblia declara como justos? Para tratar de aprender de ellos. Porque tenemos que entender que la fe que nos enseña la palabra de Dios no es solamente una cuestión de conocimientos teóricos, donde yo comprendo y entiendo que Dios mandó a Jesucristo, que Él murió por mí, que en esa cruz llevó sus pecados, que resucitó entre los muertos, está en los cielos y vuelve, y yo entonces tengo ese conocimiento y ya está. No. La palabra de Dios nos dice que la fe se trata de un estilo de vida, de personas que tratan de aplicar las enseñanzas de la palabra a la vida cotidiana, a sus relaciones humanas. Y estamos viendo por qué estas personas
fueron agradables delante de Dios? ¿Por qué tuvieron el amor de Dios sobre sus vidas? ¿Por qué tuvieron el favor de Dios sobre sus vidas? ¿Por qué Noé y su familia fueron salvados por Dios? Porque fue íntegro y fue fiel a Dios. Y en cuanto a Abraham, Abraham fue declarado justo por su fe en Dios. Una fe obediente que lo obedeció y no dudó de Dios. No entendía lo que estaba pasando a Abraham. Un gran filósofo danés, Søren Kierkegaard, escribe sobre la fe. Y cuando lee este pasaje donde Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, él dice que allí está la locura de la fe. Es ahí donde tenés que dar un salto porque no entendés nada. Abraham no entendía nada. Dios le dijo, te voy a dar un hijo de la promesa, y en la ancianidad, cuando parecía que ya había pasado el tiempo, Dios le concede ese hijo de la promesa y ahora le pide que lo sacrifique. ¡Qué locura! Pero Abraham cree en Dios y nos revela la palabra que dice que cree que lo va a resucitar a su hijo. Por eso Abraham es obediente en la locura de la fe. Cuando haces las cosas sin un sentido, pero Dios te lo está diciendo que lo hagas. Cuando tomás decisiones como la de Abraham, totalmente fuera de toda razón, pero que Dios te lo está diciendo que lo hagas. Y él le cree a Dios, cree en sus promesas y actúa obedientemente. Y aunque parece que no fuera lo más conveniente, Abraham lo hace porque Dios se lo está pidiendo. A personas así, como Abraham, que creen en Dios. Más allá de todo, creen en Él. No entienden, no comprenden, pero hacen las cosas como Dios le va diciendo que lo haga. Esas personas son declaradas justas. Y Dios ama a los justos. Y por eso Abraham es prosperado. Porque cuando Dios ve el corazón de Abraham que levanta ese cuchillo para matar a su hijo, una voz del cielo dice, detén tu mano. Ese Abraham que llegó a ese extremo, a esa locura de la fe, luego es prosperado por Dios. Es prosperado, es bendecido, prospera toda su vida. Prospera su familia, prospera sus bienes. Y la prosperidad de Dios está en él, no como su sobrino. Su sobrino, ¿se acuerdan cómo se llamaba el sobrino de Abraham? Lot. En un momento Abraham y Lot crecen, son prosperados. Y Abraham ve que hay una pelea de los siervos por el agua. Entonces Abraham, un hombre justo, le dice, Lot, elegí la parte de la tierra que quieras y andate. Y Lot, que no era un hombre justo, se aprovechó de la bondad de Abraham y eligió la mejor tierra. Pero Abraham, el justo, tuvo que rescatar a su sobrino Lot porque la tierra que había elegido fue destruida por Dios. Lot perdió todo, pero Abraham, el justo, a quien Dios ama, fue cuidado, guardado y prosperado, porque el Señor ama a los justos. Está muriendo, creo, ¿no? Está rojo. Hola. Ah, no, está bien, ¿no? Aguanta. Vamos a ver a otro. Abel. Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Ser justo por la fe, como Abel. Abel presentó una ofrenda que fue aceptable. Su hermano Caín presentó una que no fue aceptada por Dios.
es que la acción justa de Abel le hizo dar lo mejor a Dios. No escatimó, no regateó delante de Dios. Bueno, te cumplo hasta ahí, Señor. A ver, la ley dice esto, ok, yo cumplo lo justito, lo justo y necesario. Abel fue generoso, dio lo mejor de su ofrenda, fue agradable delante de Dios su ofrenda. Y ser un hombre justo, ser una mujer justa delante de Dios, es también ser generosos, es también cumplir con Dios en nuestras ofrendas, en nuestros diezmos. Me decía un hermano ayer, necesito aprender a dar los diezmos, ayúdame. Un hermano de otra iglesia, no de esta, porque acá todos dan los diezmos como corresponde. No, pero de verdad, era un hermano de otra iglesia. No es que quiero ocultar a nadie de ustedes. Un hermano de otra iglesia, muy amigo mío, me decía, ¿sabes que soy muy desordenado en los diezmos? Ayúdame, ¿cómo puedo hacer? Entonces decía, mira, es muy simple. A mí me gusta cocinar. Cuando agarrás algo que está caliente, ¿qué haces? Te lo sacás rápidamente, ¿no? ¿Viste cuando agarrás algo caliente que haces así? Te lo sacás rápidamente de las manos. Así tiene que ser con los diezmos. Tenemos que sacarnos rápidamente de las manos, porque no es nuestro, es del Señor. No demores en dar tus diezmos al Señor. No demores. Y dije, no se lo tenés que dar a una persona, no se lo tenés que dar a un pastor, no se lo tenés que dar a nadie, se lo tenés que dar a la iglesia. Porque la iglesia es la herramienta del reino que hace uso de esos recursos para ayudar a los más pobres, para dar de comer a la gente, para dar abrigo en el invierno, ayuda a que se predique la palabra en otras naciones, sosteniendo misioneros, ayuda a abrir nuevas iglesias, ayuda a sostener todo lo cultural. Abel dio una ofrenda agradable a Dios. Y eso lo hizo porque demostró que era un hombre justo. Es decir, mi manera de dar, mi manera de diezmar, mi manera de ofrendar, de ser generosos con los más humildes, eso demuestra si soy una persona justa, si tengo compasión, si estoy comprometido con el plan de Dios para este mundo, de que todos alcancen salvación. Si mi ofrenda y mi diezmo actúa como corresponde a un hombre justo. Me debo presentar delante de Dios y decir, Señor, mis diezmos y mis ofrendas ¿están mostrando que soy una mujer, un hombre justo? ¿Se complace tu mirada? ¿Se complace sobre mi manera de dar? ¿Y qué hablar de la ofrenda sacrificial que involucra tu tiempo? Porque a veces hay personas que les resulta muy fácil dar el diezmo, total solo es dinero. Y de verdad que a veces lo que más dificulta dar es nuestro tiempo. Como una ofrenda sacrificial delante de Dios, que involucra dar tu tiempo para servir a la iglesia, tu tiempo para servir a los más humildes, tu tiempo para predicar la palabra de Dios y que otros la conozcan. Dios aprobó a Abel por su ofrenda. Y Dios aprobará tu vida cuando tu ofrenda delante de Él sea agradable, cuando no escatimes, cuando no regatees, cuando seas generoso, cuando des lo mejor de tu vida, cuando reconozcas y digas, Dios es quien me bendice. Por eso, como toda bendición viene de Él, le doy lo mejor de mí, le doy la mejor ofrenda de calidad. Y el Señor ama a los justos. Un profeta del Antiguo Testamento llamado Ezequiel habla de 3 justos en la Biblia. Dice, y si en este país vivieran Noé, Daniel y Job, 3 personajes bíblicos. Daniel, un joven llevado por Babilonia en el exilio. Job, el que sabemos todo por su historia donde padeció muchos males. Solo ellos 3 se salvarían por ser justo. Yo el Señor lo afirmo. Vimos la vida de Noé, que su justicia venía por su integridad y por su fidelidad al mandato de Dios. Él cumplía lo que Dios le decía. Era fiel a Dios. Daniel, sabemos muy bien que él no se contaminó. Vivía en un lugar de muchos lujos, que era Babilonia. Había sido elegido para ser formado como un joven en la sabiduría de Babilonia, para después asesorar
al gobernante. Tenía un grupo de asesores de todo el mundo, jóvenes traídos de todo el mundo, donde se les enseñaban lenguas, ciencias, matemáticas, física. Toda la ciencia de Babilonia se les ponía y los instruían para ser jóvenes sabios que después sirvieran en el reino de Babilonia. Pero Daniel, más allá de estudiar y aprender y capacitarse, decidió no contaminarse, mantenerse puro según las enseñanzas de Dios, por ejemplo, en cuanto a la alimentación, no comer animales impuros como el cerdo y otras cosas que en ese momento estaban prohibidos por la ley de Dios. Daniel guarda su corazón de no contaminarse y esto es un símbolo espiritual, no solamente de abstención de comida. El texto nos habla de abstención de comida, pero si vamos al principio espiritual del texto, nos está enseñando de un joven que se guarda de la contaminación de la cual es rodeado. Daniel es un hombre que a pesar de la corriente cultural que lo rodeaba, decide mantenerse firme en la fe de Dios. A veces nosotros somos rápidos para ser influenciados por las corrientes culturales, intelectuales, ni hablar cuando vamos a un terciario, a la universidad. A veces las corrientes culturales de pensamientos nos arrastran y nos hacen inmediatamente perder nuestra manera de vivir la fe, nuestra manera de creer, nuestra manera de pensar la fe. Y nos contaminamos y comenzamos a practicar las prácticas culturales y los pensamientos comienzan a ser adquiridos y comenzamos a contaminar nuestra fe. En lugar de mantenernos firmes, compartiendo la vida con los demás, haciendo las cosas que tenemos que hacer, viviendo en un mundo en el cual nos toca vivir, pero manteniendo puros como Daniel. A Daniel se le prohibió orar a Dios, pero él lo hizo igual, porque él dice, debo obedecer a Dios antes que a los hombres, como bien lo dijeron los apóstoles mucho tiempo después. No me pueden prohibir vivir mi fe, y si me la prohíben, la voy a vivir igual. Y Daniel fue tirado a un foso con leones, y Dios lo rescató. Daniel era un hombre justo, porque quería vivir su fe, aunque tuviera la mayor oposición alrededor. Si vos querés ser un joven justo, un hombre, una mujer justa, tenés que vivir tu fe aunque haya un montón de oposición a tu alrededor. Mantenerte firme en tu fe. Eso es ser una persona justa delante de Dios. Y Job, que es el tercer personaje que nombra, creo que no la pasé, ahí está. Job, el tercer personaje que nombra, es un hombre que sufrió pérdidas familiares, que sufrió pérdidas económicas, que padeció enfermedades, pero a pesar de eso no maldijo a Dios, no renegó de Dios. Él, en medio de su dolor, en medio de su enfermedad, en medio de sus pérdidas de familia y aún en medio de las pérdidas económicas y del dolor de su enfermedad, él dijo, el Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Esa es una persona que es declarada justa. Y por último, tenemos a un hombre justo del Nuevo Testamento. Era José, el esposo de María, la mamá de Jesús. Cuando María estaba comprometida para casarse con José, resultó que antes de unirse a él, estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo. Y como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, decidió romper en secreto el compromiso. Acá nos muestra claramente el relato cómo actúa un hombre justo. Por supuesto que José no le cree a María la historia. ¿O quién le creería a una mujer que viene y te dicen, che, mira, estoy embarazada del Espíritu Santo? Y la Biblia no esconde esto. Eso es lo maravilloso de la Biblia, que no esconde todas estas cosas. Las pone. Como no esconde el pecado de David cuando él manda a la mujer, a Betsabé, a traerla y trata de matar a su marido. Y no esconde la Biblia esas cosas. Muestra la debilidad del ser humano, la fragilidad, la duda de fe, las incertidumbres. No esconde cuando Juan el Bautista le manda a preguntar a Jesús
¿Sos vos el que iba a devenir o tenemos que esperar a otro? No esconde la Biblia esas cosas. Muestra las crisis de fe, muestra las dudas, muestra las debilidades, para que nos identifiquemos y podamos vivir una fe confiada en Dios, que Él nos perdona, nos ama y nos ayuda. José había pensado dejarla porque no le creyó, claramente no le creyó. Pero en lugar de querer vengarse de este engaño que él sentía que había sucedido, era un hombre justo y tuvo compasión de María, para no hacerle pasar vergüenza pública y tal vez que la apedrearan. Él tuvo compasión de ella, de esta chiquita que tendría 14, 15 años. Él tuvo compasión de María, porque era un hombre justo y bueno. Era bueno. Así actúan los justos. Son amados por Dios, reciben el favor de Dios. Y Dios hace que todas las cosas obren en favor de esas personas. Porque el Señor ama a los justos con amor de complacencia. El Señor se deleita en ellos. Él los ama no meramente como un amor de benevolencia que desea el bien, sino que actúa para que ese deseo de bien se transforme en una realidad en las personas que son amadas por Dios. Hay un profeta, el profeta Sofonías, donde hay un texto que dice: el Señor está en medio de ti. Él se gozará en ti con alegría. En su amor guardará silencio. Él se regocijará por ti con cánticos de júbilo. Es una descripción del Dios que se alegra en su pueblo que busca la justicia, en sus hijos que buscan lo que es justo. Dios lo llama con una palabra hebrea que es esfibas. Esfibas significa: mi deleite está en ellos. Dios se deleita en sus justos. Dios se deleita en su pueblo que busca vivir justamente. Dios se deleita en un pueblo y en esta mañana nos llama a vivir buscando la justicia, a vivir como personas justas que, habiendo puesto su fe en Jesucristo, creyendo en Dios, vivimos como resultado de esa fe llenos de compasión por los demás, siendo personas íntegras, no habiendo estafas en nuestra vida, no habiendo balanzas falsas, no sacando provecho de una situación de debilidad del otro, siendo obedientes a Dios en nuestras casas, en la relación con nuestras esposas, con nuestro esposo, con nuestros hijos, siendo personas justas que consagran su vida, su tiempo al servicio del Señor, siendo personas justas que dan sus ofrendas, sus diezmos como corresponde y aún más allá. Personas justas que tienen una sola cara, que son íntegras, que no se aprovechan del más débil. Personas justas que no hacen bullying. Personas justas que no se burlan del más débil o del que tiene alguna situación de debilidad física o mental. Personas que buscan dar siempre lo que le corresponde al otro por el derecho propio de ser humano, por el derecho propio de ser criatura de Dios, que hablan con verdad. Personas justas que bendicen a Dios, que como resultado de su vida de fe aplican y buscan aplicar la palabra de Dios. Tal vez tengamos que volver a este concepto que nos daba al principio. Las personas justas, me pasé, ¿no? Ahí. ¿Saben cómo se llama esto? ¿Saben cómo se llama esto? Ansiedad. Yo espero que el Señor me declare justo, pero lo que me declara seguro es ansioso. Las personas justas son aquellas que viven de acuerdo con los principios bíblicos, mostrando un comportamiento ético y moral. No son perfectas, pero se esfuerzan por seguir a Dios y obedecer sus mandamientos.
Esta es la vida que Dios quiere para nosotros. Hombres y mujeres que nos levantemos para agradarle, para vivir vidas justas delante de los demás, para vivir vidas íntegras, personas que tengamos palabra, personas que no busquemos en nada hacer daño al otro, sino buscar el bien constantemente de los demás. Personas que aplican la vida espiritual en sus relaciones interpersonales, comenzando por casa. El Señor entonces ama a los justos y su favor está sobre ellos y Él obrará para que todo actúe para bien. Damos gracias al Señor que ama a los justos y ponemos nuestra vida delante de Él para pedirle que podamos vivir una vida como a Él le agrada, que podamos corregir y tomar las decisiones que tengamos que tomar. Si hemos detectado que en algo de nuestra vida no estamos actuando como corresponde, corrijámoslo hoy mismo. Corrijamos hoy mismo, tomamos la decisión que debemos tomar. Tomemos la decisión que debemos tomar y pongámonos en orden delante de Dios, porque el Señor ama a los justos. Su favor estará sobre nosotros y veremos su mano actuando. Y la mano de Dios actuando sobre nosotros es lo mejor que nos puede pasar. Lo mejor de la vida es ver la mano de Dios actuando en nuestro favor. Oramos, querido Dios, en esta mañana. Tu palabra dice que vos amás a los justos. Nosotros queremos en esta mañana vivir vidas más justas delante tuyo. Sé, Señor, que cada uno de nosotros somos imperfectos, tenemos debilidades, tropezamos, caemos, nos equivocamos. Pero en esta mañana, en medio de nuestros errores y de nuestra debilidad, en medio de nuestras fallas, te queremos pedir que nos ayudes a vivir vidas más justas, que nos ayudes a vivir vidas como a vos te agrada. Señor, que en esta mañana nos ayudes a corregir aquellas cosas en donde no he estado actuando con justicia. Por eso te pido que inclines mi corazón a amar la justicia, a amar vivir una vida justa. Por eso, ayúdame a amar tus mandamientos, tus enseñanzas, tu palabra. Ayúdame, Señor, a amar lo que nos enseñaste aquí en la tierra para poder vivir como vos viviste. Que el amor que tuviste, la calidad de vida y las relaciones que tuviste con los demás sean nuestra inspiración, nuestra enseñanza para vivir hoy como vos viviste. Señor, gracias porque tu favor está. Y sé que nuestra vida de fe nos ayudará por medio de tu Espíritu Santo, inclinará nuestros corazones a buscar el bien, a buscar lo justo, a buscar la compasión, a buscar la misericordia, a buscar la integridad. Señor, confiamos en Jesucristo y confiamos en el Espíritu Santo que fue enviado para transformar nuestras vidas, para comenzar una obra de bien. Y esa obra no terminará, sino que llegará a su perfección. Esa obra continúa en nosotros para hacer, Señor, que Cristo pueda cada vez habitar con mayor plenitud en nosotros. Y así reflejar a Cristo en nuestras palabras, en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, en nuestras relaciones interpersonales. Señor, que podamos hoy tomar todas las decisiones necesarias para corregir nuestra vida y vivir una vida como a vos te agrada. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor sea bendito, que el Señor nos bendiga.